Una problemática muy, muy importante y sobre todo a partir de un caso muy doloroso, Paula, en las últimas horas, y fue el brutal asesinato, feminicidio por parte de la expareja de Diana Carolina Serna, de 38 años, quien pues fue asesinada en la vía pública sin que nadie pudiera hacer nada, pero esto pone sobre la mesa un debate y es qué pasa con el gobierno, qué pasa con la justicia respecto a estos casos de feminicidio que muchas veces se pudieron haber evitado. Y Andrea, ¿qué pasa con el Ministerio de la Igualdad, el Viceministerio de la Mujer? Si están actuando, están siendo pasivos, justamente ese es el debate que queremos dar hoy, y es que, Andrea, en la mayoría de casos, como en este caso del Valle del Cauca, como usted menciona, el agresor ya tenía varias anotaciones por violencia intrafamiliar y extorsión, pero eso no es todo, es decir, ya van 2 feminicidios en lo poco que llevamos de este año 2024, 2 feminicidios registrados solamente en el Valle del Cauca, y el año pasado, Andrea, se registraron más de 18 casos, 11 en Santiago de Cali y también en Buenaventura es donde más se registran este tipo de casos. Pero antes de irnos con las diferentes organizaciones y también con el Viceministerio de la Mujer, Mauricio, creo que ya tenemos a la Fiscalía General de la Nación. Sí, pues justamente nos acompaña Leonardo Vergara Bamón, él es el director seccional de Fiscalías del Valle, que pues tiene los detalles de lo ocurrido en las últimas horas con Diana Carolina Serna, quien fue víctima de este feminicidio. Fiscal, bienvenido a Sigue la W, y quisiera preguntarle qué avances ha habido en las últimas horas, qué conocimiento se tiene del actuar de este sujeto que ya fue capturado y presentado pues para ser judicializado. ¿Él tenía antecedentes, tenía otros delitos por los cuales se le pueda relacionar con este caso? Sí, muy buena tarde para los oyentes, para la mesa. Efectivamente, esta persona había sido condenada por el delito de concierto para delinquir. Él había quedado en libertad condicional aproximadamente hace un año. Esa persona, adicional a eso, tenía otros procesos que se adelantaban desde la ciudad de Cali, pero en el momento se encontraba en libertad condicional. Libertad condicional, pero dentro de todo ese caso por el cual se le está investigando ahora, ¿tienen alguna evidencia que él estuviera quizás instigando a su víctima, de pronto si tuviera otro prontuario relacionado también con casos de feminicidios, o por lo menos donde sus víctimas, las mujeres, o si hay algún caso particular en el que él se haya investigado por un actuar quizás al margen de todo comportamiento legal? Bueno, la información que reposa en la Fiscalía es que, y de acuerdo a las labores de corroboración que hace el despacho fiscal con su equipo de policía judicial cuando se aborda este caso de manera priorizada, es que la víctima había acudido a inspección de policía, donde había denunciado estos hechos de manera preliminar. Hay que establecer algo, la víctima ya no convivía con esta persona, de acuerdo a la información tanto de testigos, familiares y quien había sido su jefe inmediato, daba cuenta de que habían sostenido una relación como por un mes, donde esta víctima había convivido con esta persona. En la Fiscalía no tenemos una denuncia por violencia intrafamiliar que hubiera presentado la víctima previo a los hechos que lamentablemente ocasionan la muerte de la señora Diana Carolina Serna. Esa información como tal se obtiene el día de los actos urgentes, donde la Policía Judicial y el equipo ya de la Fiscal Itinerante de la EDA obtiene pues toda la corroboración periférica que se hace de los hechos relacionados con las amenazas y el hostigamiento que este sujeto tenía contra la mujer. Yo quiero aprovechar para preguntarle cuál es la situación de feminicidios en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que usted está en esta regional, y se lo pregunto porque constantemente vemos anuncios de diferentes entidades y organizaciones que se crean para la defensa de la mujer, pero quisiera saber si esas iniciativas de pronto del gobierno nacional se han visto reflejadas en los números y en las cifras, en su caso en el Valle del Cauca.
Bueno, a la fecha, en lo que va ocurrido el año, nosotros tenemos 2 feminicidios. Los 2 feminicidios fueron abordados con los fiscales itinerantes destacados para conocer el homicidio en el departamento. Fue un caso de Buenaventura, donde muere una niña menor. El caso que se nos presenta en el municipio de La Unión. Las cifras, especialmente con relación al feminicidio, pues a la fecha tenemos estos 2 casos que se nos han presentado, y hay otros casos que van ligados también con el feminicidio, que es el aumento de casos por violencia intrafamiliar. Para esto hay unos equipos fiscales que han sido destacados en todo el departamento del Valle, que priorizan y se marca el caso desde el primer momento cuando se identifica el riesgo, la aplicación del formato de identificación de riesgos FIR, por lo cual los fiscales y los equipos de policía judicial adelantan toda la actividad para priorizar los casos y conocer ya los detalles relacionados con cada una de las actividades investigativas que son ordenadas en el primer momento para lograr el esclarecimiento del hecho, y donde se tiene ya todo un trabajo interinstitucional con sector salud, con medicina legal, y ahí pues ya la colaboración y el trabajo también con las comisarías de familia para poder obtener en el menor tiempo posible resultados. Pero hay que también establecer algo. Nosotros como Fiscalía, cuando vamos a solicitar las medidas de protección, pues tenemos que acudir ante un juez de control de garantías ya con el trabajo de verificación, pero las comisarías lo pueden hacer en el menor tiempo posible, y ahí es donde se requiere una mayor atención y articulación para lograr las medidas de protección a las víctimas de violencia basada en género, no solo en el departamento del Valle, sino en otros departamentos y del país. Pues mire, muchos comentarios. Dice Fernando Morales, por ejemplo: mi sobrina estuvo en este programa en Sigue la W y venció la inoperancia de la fiscalía porque su agresor la demandó a ella por rasguñarlo, por defenderse del ahorcamiento, y a ella la fiscalía la imputó. Aquí nos dice el fiscal que no ha llegado oficialmente la denuncia ante la fiscalía, pero sí ante la policía. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no le indicaron dónde poner las denuncias? Y por eso hay unas quejas de otros sectores, Paula, respecto a esta inoperancia. Pues justamente, Andrea, tenemos a esta hora a María de los Ángeles Vega. Queremos, por supuesto, agradecerle al fiscal encargado del Valle del Cauca, pero también saludamos a María de los Ángeles Vega. Ella es la directora de la Fundación Justicia para Todas. María de los Ángeles, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, yo quiero saber qué percepción ha tenido usted como líder feminista del actuar del Viceministerio de la Mujer. ¿Han ustedes tenido reuniones? ¿Se han sentido apoyadas? Cuéntenos un poco. Gracias, Paula. Muy buenas tardes para todas y para todos. Bueno, el Viceministerio de las Mujeres precisamente está realizado se creó para liderar la formulación, la implementación, el seguimiento de todas estas políticas públicas que se pueden realizar en pro a la promoción de los derechos de las mujeres. Sin embargo, teniendo en cuenta el tema que nos viene a tratar hoy, la organización no lo ve como un asunto que se pueda abordar desde un solo punto de vista y desde el punto de vista del gobierno, sino también que se tiene que ver desde el punto de vista del Estado, cuáles son esas obligaciones del Estado en materia de eliminación de violencia, de las obligaciones que recaen en las 3 ramas del poder público. Entonces, nótese que desde la ley 1257 y la creación de las comisarías de familia, son múltiples las funciones que están a cargo de otras instituciones y también que se tienen que incorporar de manera transversal dentro de su funcionamiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues no vemos como el tema aislado, que se puede hablar solo del Viceministerio de la Mujer o del Ministerio de la Igualdad, sino que debe existir esa articulación de la institucionalidad. De Los Ángeles, ya teniendo en cuenta eso que usted dice, que no puede ser solo el Ministerio de la Mujer, el Viceministerio de la Mujer que esté a cargo de este tipo de feminicidios, pero ¿ustedes sí han sentido apoyo o no? Bueno, pues digamos, con respecto a esta respuesta relacionada al apoyo del Viceministerio de la Mujer, siento que es lo que te acabo de decir. No, no es solo un asunto del ministerio, no es solo un asunto del gobierno, sino que pues desde nuestro punto de vista y desde lo que observamos, pues es un asunto de Estado.
Entonces, pues esa sería mi respuesta, Paula. Bueno, pues Andrea, justamente también tenemos a Olga Amparo Sánchez, ella es coordinadora de la Casa de la Mujer, una reconocida líder feminista. Olga, gracias por estar en Sigue la W y rápidamente quiero saber ¿qué opina usted sobre estas cifras de feminicidio? ¿Siguen ustedes estando preocupadas? ¿Creen que el gobierno se ha hecho lo suficiente para defender a estas mujeres o no? Yo creo que habría que primero precisar que hay una pregunta súper importante para nosotras, es ¿cuál es el valor que en esta sociedad se le otorga a la vida de las mujeres? Que va más allá si un Estado o un gobierno hacen X o Y acción en favor de eliminación de las violencias. Lo real es que en esta sociedad la vida de las mujeres no tiene valor. Lo real es que en esta sociedad no se protege la vida de las mujeres y las cifras nos están hablando. Entonces, ¿a quién le compete esa responsabilidad? Le compete al Estado, le compete a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos, en el ámbito nacional y territorial, a los gobiernos y al Estado, en sus diferentes ramas. Entonces, creo que las cifras son alarmantes para las organizaciones de mujeres, pero no para la sociedad, ni para las organizaciones de derechos humanos. Y quiero que me entiendan de la mejor forma lo que voy a decir. En el transcurso de este año van 9 líderes sociales asesinados y es gravísimo, pero hay pronunciamientos frente a la gravedad de ese hecho. Hay 9 feminicidios en lo que va del año y a no ser que algunos medios de comunicación lo registren o las organizaciones de las mujeres lo registremos, se habla de eso. Entonces yo creo que un primer paso es que la sociedad se tiene que pensar seriamente qué es lo que está haciendo para otorgarle valor a la vida de las mujeres, porque si una vida tiene valor se protege, si una vida tiene valor se cuida. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, unos segundos nomás, porque vamos a continuar con esta discusión. En el chat están preguntando mucho, señora Olga, que por qué se le hace el cuestionamiento al gobierno, que el gobierno qué tiene que ver con que la Fiscalía imparta justicia. Pues le vamos a hacer esta pregunta a usted y también a la viceministra de la Mujer, ¿no? Del Ministerio de la Igualdad, para que nos responda estas preguntas, qué tiene que ver el gobierno con esta situación. Pero también más adelante vamos a tener a Gloria Cuartas para que nos hable sobre el ideario de 1000 páginas del presidente Gustavo Petro y en qué contribuye esto a la paz del país. Aquí sigue la W. Seguimos entonces a esta hora con la coordinadora de la Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez. Quiero trasladarle esa pregunta de nuestro chat, de algunas personas que dicen, ¿pero qué tiene que ver el gobierno en todo esto? Porque una de las banderas del gobierno, de la vicepresidenta Francia Márquez y del Ministerio de la Igualdad, era también darle un papel protagónico a la defensa de la mujer. Y sobre todo si se hace esta pregunta, si estos casos de feminicidio se pudieron haber evitado, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Para usted es pertinente hacer esa pregunta o no? Creo que es pertinente, pero la ampliaría. ¿Qué está haciendo el Estado? Porque el Ministerio de la Igualdad tiene competencias en términos de formulación de política para las mujeres, tiene competencias en términos de coordinación interinstitucional, pero nación, territorio. Y hay unas instituciones del Estado, como la Fiscalía, como el Ministerio, como toda la estructura de justicia, que tienen competencias en términos muy claras. La Fiscalía tiene competencias en términos de investigación y sanción, y lo que hace la Fiscalía es de muy pobres resultados en términos de la sanción y la investigación, porque si no se sanciona, no se considera que se puede violar a una mujer, se puede empalar, se puede asesinar y no pasa nada, que es mucho más grave un robo que atentar contra la vida de las mujeres. Entonces yo diría que hay que ampliar cuál es la responsabilidad del Estado, pero cuál es también la responsabilidad de la sociedad, y la sociedad es un etéreo si no se materializa en instituciones y organizaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones sindicales, de los partidos políticos, que son los que están también en el Congreso, los partidos políticos legislando y haciendo control político? Bueno, pues Olga Amparo Sánchez de la Casa de la Mujer, muchas gracias por estar en Sigue la W. Gracias a ustedes y buena tarde.
Pues justamente vamos a hablar con una de las personas encargadas de la protección de la mujer en el gobierno, y es quien, Andrés, exactamente para trasladarle estas preguntas que también plantean en nuestro YouTube Live. Se trata de Diana Gómez Correal, quien es la viceministra de la Mujer, Andrea, porque pues una de las preguntas que ya plantea usted en el YouTube Live y también pues muchas personas por el interno que nos han dicho dónde está el gobierno, qué está pasando pues con las entidades estatales en este caso, porque no se habían pronunciado hasta esta mañana con este trino que le vamos a mostrar a continuación. Andrea, quien puso pues la vicepresidenta y también ministra de la Igualdad, Francia Márquez, quien pues entre otras cosas pues instó a la Fiscalía a atender las denuncias de violencia contra la mujer con perspectiva de género, con empatía y diligencia, y más adelante justamente pues mencionó al Ministerio de la Igualdad, donde dice que trabajando con la viceministra de la Mujer, Diana Gómez, para fortalecer las acciones de prevención y atención que nos permitan avanzar como sociedad en la transformación de la cultura que necesita Colombia. Y por eso a esta hora saludamos a la viceministra de la Mujer, Diana Gómez Correal. Viceministra, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y pues bueno, muy clara la pregunta, creo que de diferentes sectores. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno para prevenir y en este caso corregir, si se puede, pues este tipo de situaciones? Sí, viceministra, ahí la tenemos al parecer conectada, pero no estamos escuchando. La viceministra, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, cordial saludo a toda la audiencia, a la W, y gracias por esta invitación. Yo quisiera señalar algunas cosas. Lo primero es que como gobierno estamos actuando, ahora como gobierno asumimos la responsabilidad del Estado. Creo que es importante, en línea con las colegas que dialogaron anteriormente, señalar que este es un problema estructural de la sociedad colombiana, un problema estructural del Estado colombiano, y que este gobierno del cambio viene a enfrentar esta problemática. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando ya poniendo en marcha el sistema de registro, atención, seguimiento y monitoreo de las violencias contra las mujeres. Esto hace parte de un programa de abordaje integral de violencias del Viceministerio de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad y Equidad, y estamos trabajando también en la prevención. Es importante plantear, como decían ahora, que esta es una responsabilidad que asume el Viceministerio de las Mujeres, pero que es una responsabilidad del conjunto del Estado colombiano, que hemos encontrado cuando asumimos el cargo de viceministra y cuando se pone en marcha el Ministerio de Igualdad y Equidad. Encontramos que existe una oferta estatal que es desarticulada, que muchas veces no atiende de manera oportuna las necesidades de las mujeres. Vemos que hay revictimización, vemos que en algunos casos también hay baja capacidad institucional, y frente a eso el Viceministerio de las Mujeres lo que viene a hacer y lo que está haciendo es contribuir a que ese trabajo de las instituciones sea articulado y se fortalezca. Lo estamos haciendo de distintas maneras. Ahora estamos en Nariño, estamos en Tumaco, ayer estuvimos en Barbacoas. Hay unas destinaciones presupuestales específicas que buscan garantizar los derechos de las mujeres, y pues la puesta en marcha en los territorios de lo que es el sistema de atención, registro, seguimiento y monitoreo de las violencias, que se ha denominado como Salvia. Desde el año pasado pusimos en marcha, siguiendo el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo de Emergencia. Nos alegra mucho todo eso que nos dice, y pues realmente esperamos que este tipo de iniciativas se sigan dando y prestando para continuar avanzando en este tema en específico. Sin embargo, otra de las preguntas que nos hacen es referente a la capacidad de reacción referente a estos casos, por ejemplo, el que sucedió en el Valle del Cauca. ¿Por qué esperar tanto en cuanto a horas, en cuanto a días, para poder por lo menos tener un pronunciamiento por parte del gobierno nacional y tener la capacidad de reacción, o que el público se entere de lo que se va a realizar o de lo que se quiere realizar? ¿Qué pasa con la capacidad de reacción en el gobierno referente a estos casos de feminicidio? Nosotros estamos reaccionando en tiempo real, apenas sabemos de los casos de feminicidio. Lo que pasa es que la estrategia de reacción no siempre es la misma.
los pronunciamientos consideramos que son importantes y hemos hecho pronunciamientos desde el año pasado en torno a los feminicidios, pero también somos conscientes que los pronunciamientos no son suficientes. Entonces estamos en diálogo con las entidades responsables de materializar ya los derechos de Diana Carolina Serna luego de haber sufrido el feminicidio, y estamos en trabajo articulado buscando la articulación de manera decidida con las instituciones del Estado. Yo creo que es importante un mensaje, y es que estamos atentas a las violencias que están ocurriendo, estamos trabajando en la prevención, pero la respuesta no siempre oportuna es los pronunciamientos, porque también podemos caer en una lógica de pronunciarnos pero no estar haciendo el resto del trabajo que nos compete, que es central y es el que nos va a llevar a la prevención y atención decidida de las violencias contra las mujeres. Ministra, a mí me preocupa bastante la palabra articulación, porque siempre que escuchamos eso de los funcionarios públicos parece que no sucede nada contundente. Por eso quiero preguntarle a usted exactamente qué necesita para llevar a cabo esos proyectos, porque yo noto como una percepción de que esto va a ser a futuro, y mientras más pase tiempo, pues más se van a cobrar vidas de mujeres, como el caso que vimos en el Valle del Cauca. ¿En cuánto tiempo el Viceministerio de la Mujer va a ser realmente una entidad eficiente que va a poder ayudar a gran porcentaje de las mujeres que se encuentran en medio de estos casos en donde ya hay avisos previos? Somos una entidad eficiente y estamos haciendo cosas. Desde el año pasado activamos la mesa de alto nivel de atención y de prevención de feminicidios y otras violencias letales. Eso es fundamental para poder encontrar una respuesta conjunta del Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que era la entidad encargada de las mujeres, el año pasado avanzó en el diseño de este Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias. Estamos a punto de entregar la plataforma tecnológica que nos va a permitir hacer seguimiento a todos los casos y además entrar en interoperabilidad con los otros sistemas de información que existen sobre violencias de las mujeres. Estamos acompañando casos de feminicidio, por ejemplo el de Dayana. Hicimos una mesa de alto nivel de prevención de feminicidios en Cali. Estamos ya en coordinación para hacerla pronto con el alcalde nuevo de Cali, para invitar a la gobernadora, porque también estas tienen que ser atenciones contextualizadas en las realidades específicas de los territorios, y estamos identificando las particularidades de esas violencias. Por ejemplo, en el Valle del Cauca la violencia contra las mujeres negras, afrodescendientes, está viéndose agravada. Las violencias en Bogotá contra las mujeres de sectores populares están siendo agravadas. Estamos haciendo cosas, pero es importante señalar que son problemas estructurales del Estado a los que les estamos haciendo frente. Estamos trabajando para el fortalecimiento de las comisarías de familia. Estamos haciendo acuerdos de interoperabilidad con medicina legal, con fiscalía, con las otras entidades competentes. Estamos reforzando la línea 155, vamos a duplicar el número de personas que atienden esa línea. Estamos en el diseño de una línea de atención a hombres para que hombres que piensen, sientan, perciban que pueden estar en posibilidades de violentar a una mujer, se comuniquen con la línea y les podamos hacer seguimiento, así como estamos avanzando en procesos de cambio cultural para los que consideramos fundamental contar con el apoyo y con el trabajo mancomunado de los medios de comunicación. Y como decía ahora Olga Amparo, es muy importante que esta sociedad tome conciencia de las violencias contra las mujeres. Viceministra, y justamente sobre eso están hablando en nuestro chat diferentes opiniones que nos llegan a esta hora. Rosa Inés Forero, ella es abogada y nos dice que no se debe parcializar solamente el tema y mirar hacia el gobierno. Dice, la fiscalía no actúa, tantos casos sin resolver. Para los fiscales es algo normal que maltraten y asesinen a las mujeres. Si de verdad investigaran rápidamente y junto con los jueces condenaran, temían agredir a las mujeres. Estamos en un mundo machista, muchas mujeres aceptan y continúan con los maltratadores y en algunos casos por venganza denuncian por denunciar y los fiscales guardan silencio. Y es verdad que también hay muchas personas que han salido en defensa del gobierno. Usted nos dice, claro, hay una responsabilidad política, estamos articulando toda esta situación, pero de pronto falta algo más. Yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo grande en reunir a diferentes entidades, a la fiscalía, pero ¿será que falta, por ejemplo, un proyecto de ley
aunque ya se han endurecido las penas y se ha puesto pues un precedente respecto a los feminicidios, pero en su concepto, para ir mucho más allá, ¿qué hacer? No solo para atender los feminicidios y sus familias, sino para prevenir, que no se quede solamente en palabras, como nos decía Paula, que sea mucho más contundente. ¿Cuál sería esa propuesta que está evaluando incluso desde la misma vicepresidenta, ministra de la Igualdad, Francia Márquez? Mira, lo contundente es avanzar en este programa de abordaje integral de violencias. Esta no es una tarea menor. Yo creo que hay que reconocer la importancia que tiene, que fortalezcamos lo que el Estado tiene para ofrecer y que ha venido ofreciendo. Si eso se fortalece y se materializan las leyes que ya existen, habremos dado un gran paso. También lo que encontramos es que la prevención en términos del Estado está descuidada y a eso venimos como viceministerio, a trabajar por la prevención, y para la prevención es muy importante el trabajo conjunto con la sociedad. O sea, como Estado asumimos, como gobierno asumimos la responsabilidad ahora que tenemos como Estado para fortalecer la institucionalidad, pero hay una gran parte que depende también de la sociedad colombiana. No podemos seguir naturalizando las violencias contra las mujeres y escandalizándonos por casos ya extremos, supremamente extremos y dolorosos como los de Diana Carolina. Los medios de comunicación también tienen un papel importante que jugar. ¿Cómo nos ayudamos a transformar los estereotipos de género sobre las mujeres y a visibilizar que las violencias contra las mujeres existen y que toman ciertas formas? Créannos, y lo vamos a demostrar con hechos, que estamos tomando esto como una realidad compleja que necesita una solución eficiente, sabiendo que lo que encontramos y lo que recibimos es un problema estructural. Estamos trabajando con Ministerio de Justicia, estamos trabajando con Ministerio de Salud, por ejemplo, para que las medidas de atención que tanto requieren las mujeres para que puedan, por ejemplo, dejar los hogares que las violentas sean efectivas. Han sido asignados 660 millones de pesos para el departamento del Baupés para servicio hotelero y estamos trabajando en hacer más eficientes estas medidas de atención en el resto del país. Estamos haciendo cosas y es importante que este mensaje quede. Viceministra de la Mujer, Diana Gómez Correal, muchas gracias por estar aquí en Sigue la W. Y pues bueno, desde acá también esperamos que estos proyectos y estas cosas que usted nos dice que nos van a demostrar con acciones sigan adelante, pues justamente para que este tipo de cosas se pueda tratar de reducir cada día más. Gracias por estar en Sigue la W, viceministra. Gracias, y ratificar el compromiso de la ministra Francia Márquez con prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres. Ministra, gracias Andrés. Paula, por esta información que por supuesto va a tener un papel importante la próxima fiscal general de esa terna que estaba pendiente porque decida la Corte Suprema a quién va a elegir, pero sin duda el papel de la fiscalía pues tiene que articularse y tienen que mirar qué es lo que está haciendo mal. En este caso no han puesto, según el fiscal, la denuncia ante el ente acusador, pero en muchos casos se cansan las mujeres de empapelar a la fiscalía, que por favor me ayuden, que mire, y no pasa nada. Y además que, Andrea, es una doble victimización, porque primero usted es víctima de agresiones y demás por parte de su pareja, pero también todo este proceso que, como usted dice, es engorroso, lento, y que a la definitiva no le da una solución a usted, ni tampoco le da un lugar frente a su denuncia radicada. Entonces es una situación muy difícil en el país y las cifras siguen aumentando, que es lo más grave. Claro, y lo importante es no quedarnos solamente con, ay, pero entonces señalen también a la fiscalía, ay, pero entonces señalen también, pero ¿por qué solamente al gobierno? No, aquí la idea es entre todos, no tanto echarnos la culpa, es que estamos hablando de vidas humanas, de mujeres que perdieron la vida sin que nadie finalmente las escuchara. Entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde está el problema y por eso este tema es bien pertinente.